los deseos fervientes de nuestro corazón. Señor, confesamos que te necesitamos en todos los órdenes, que sin ti, Señor, nada somos, que sin ti nada podemos. Y queremos, Señor, desde la sencillez, desde la humildad, estar presente delante de ti, esperando, Señor, que tú hagas maravillas en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has iluminado nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Y tú quieres derramar bendición hasta que sobreabunde. Ayúdanos, Señor, para poder participar de esa bendición. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Traemos delante de ti a los amados hermanos ausentes. Especialmente, Señor, aquellos impedidos, aquellos que deseándolo no pueden estar, que tú estés con ellos, Padre, y ellos sean confortados y consolados, que traigas con bien, con prontitud a los hermanos que estén en el camino, librándoles, Señor, de peligros. Pedimos también, Señor, que tú te hagas presente en medio de nosotros y podamos, Señor, ver, sentir tu presencia, sentir tu voz, tu Santo Espíritu, Señor, trabajando en nuestros corazones. Que tú presidas, que tú guíes y también que guíes y ayude en los impulsos de nuestros corazones. Gracias por todo. Te lo suplicamos por el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Miren, el Salmo 144. Ahora leeremos una pequeña porción, pero voy a citar o quiero que me acompañen en la lectura de un verso en este Salmo 144. Digamos que es el verso 14, el penúltimo. Salmo 144, 14. Miren lo que dice el salmista, y que el servidor en ocasiones lo ha leído y me resultaba hermoso, pero de una manera muy especial que suele a veces suceder, pues como que llamó mi atención estas palabras. Dice, y habla David: nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Y no hay aquí, queridos hermanos, ninguna palabra oculta. Es simplemente comprensible cuando pensamos en aquella época que la sociedad era una sociedad eminentemente agrícola. Y los bueyes, podríamos decir muy bien, los bueyes eran los tractores. Y los que se llevaban la carga más fuerte, el trabajo más duro de todo lo que era la labor agrícola. Y David está diciéndole a Dios, le está suplicando a Dios que nuestros bueyes
estén fuertes, en condiciones. Con la ITV pasada, que estén fuertes y dispuestos y preparados para el trabajo. Miren, les quiero decir, para introducirnos en el tema, que entre los varios medios de gracia con los que Dios ha dotado a su pueblo y ha dotado a cada uno de sus hijos, medios de gracia, medios a través de los cuales fluye la gracia de Dios para ayudarnos, para guiarnos. Pues miren, entre esos varios medios de gracia con los que Dios nos ha dotado, por ejemplo, la oración. Ese es un medio de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición para poder dirigirnos a Él, acercarnos a Él, expresarnos delante de Él y llevar también la alabanza y la gloria a su nombre en su trono. Pues la oración, la comunión, es la palabra koinonía, y en definitiva significa la solidaridad espiritual de los creyentes, lo que se dice comunión de los santos, lo que se interpreta como compañerismo, pero no mero compañerismo. Los militares en el cuartel son compañeros, pero este compañerismo es un compañerismo vinculante entre los creyentes. De alguna manera, la koinonía, la comunión de los santos, une y fusiona a los hermanos como verdaderos, auténticos compañeros. Podríamos engordar la lista un poquitín más, pero simplemente quiero decir que ese don principal, don de gracia principal que Dios nos ha facilitado, ese sería el don de la palabra de Dios. La Biblia es un medio de gracia, porque a través de la Biblia Dios nos habla y nosotros nos edificamos, nos fortalecemos y nos gozamos en las promesas que quedaron aquí en este libro. La Biblia es, la palabra de Dios es un don de gracia, ya sea que se predique o ya sea que la leamos. Ahí está ese don favorable que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y el Espíritu Santo, lógicamente, usando esos medios, pues hace el trabajo de fortalecer la fe del pueblo de Dios, de santificarle y de solidarizar a los creyentes, como ya hemos dicho, los unos con los otros. Pues, dicho esto, ruego, hermanos, por favor, que me acompañen en la lectura de la parte del Salmo que deseo compartirles. Salmo 144, los versículos del 12 al 15. Ahora quiero que notemos que prácticamente en todos los versículos nos vamos a encontrar con la palabra nuestros, nuestras, no tengamos, es decir,
una palabra inclusiva, una palabra que vincula y que afecta a todos, o que es de todos. Esta es una palabra que sobresale en esta lectura. Salmo 144, versículo del 12 al 15. ¿Qué dice lo primero? Sean nuestros, en plural, incluidos, todos. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Siguiente caso. Nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Seguimos. Nuestros graneros llenos, provisto de toda suerte de grano. Seguimos. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Ahora la palabra es otra, pero sigue siendo inclusiva. No tengamos asalto. No tengamos la desagradable sorpresa de que el enemigo se introduce por las puertas de la ciudad y nos invade. No tengamos asalto, ni tengamos que hacer salida, ni tengamos gritos de alarma en nuestras plazas. Y mientras meditaba esto y lo escribía, me acordaba de las guerras de Ucrania y de Palestina y del Medio Oriente, especialmente los pueblos y las familias castigadas por esas bombas que de manera indiscriminada no se sabe dónde caen ni el daño que van a hacer, la angustia permanente en que tantas personas viven. Eso es lo que aquí David pide a Dios. No tengamos asalto, ni tengamos que hacer una salida, ni tengamos gritos de alarma en nuestras plazas, Y termina diciendo el pasaje: bienaventurado, dichoso, eminentemente feliz el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y mire, los judíos que se saludan con la palabra shalom, la idea esta de shalom, que es paz, implica todo esto. Es decir, paz implica seguridad, tranquilidad, prosperidad. Y eso es lo que se desean cuando se cruzan o se encuentran y se saludan con el saludo shalom, paz. Para nosotros paz, pues lo interpretamos como ausencia de guerra o como fin del conflicto, sea familiar o sea estatal. Vale. Pero tremendo deseo y tremenda carga había en el corazón de David, porque la primera parte tiene que ver con la guerra y la ayuda que David ha pedido a Dios para hacer la guerra y para defender y para ser librado de los enemigos. Y en esta segunda parte
habla de la paz. Qué cosa más hermosa, queridos hermanos. El corazón de un rey, de un responsable delante de Dios, responsable del bienestar de su pueblo, y sabe clamar a Dios pidiendo lo que nosotros aquí, sin ser campesinos y sin pertenecer a Israel, y cualquiera de la calle desearía. Es algo apetecido y deseado por todos. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, el pueblo que vive en paz y en prosperidad y tiene la mirada de Dios sobre ellos para bendecirles, para defenderles, para guiarles. Es que lo dice allí al final: bienaventurado, dichoso el pueblo que tiene esto. Bienaventurado, dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová. Es muy hermoso, queridos hermanos. Aquí estaba en la palabra, ¿vale? David había interiorizado en lo más profundo de su ser el sentido de conjunto o de colectividad. Nuestros campos, nuestras plazas, nuestros bueyes, nuestros graneros, nuestro, lo había interiorizado en lo más profundo de su ser. Ese sentido de conjunto, ese sentido de colectividad que Dios espera para su iglesia. Notemos por un momento la expresión esa: nuestro, nuestras, tengamos. David esperaba que ese pueblo que Dios había puesto bajo su autoridad, que ese pueblo que Dios le había entregado para que él lo pastoreara y lo apacentara, David esperaba que su pueblo amado pudiera experimentar por muchos años, indefinidos años, la paz, prosperidad expresada en esas peticiones que elevó a Dios a favor de su pueblo, sabiendo que, mire, este texto nos pertenece a nosotros, sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del cielo de Dios, desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es claro, queridos hermanos, y es hermoso y es para regocijarnos. Miren, es claro que los anhelos de David eran similares a los de cualquier persona piadosa, cualquier persona reverente, temerosa de Dios. Aquellos anhelos de David son los mismos que los nuestros. Es algo deseable, es algo apetecible, es algo que como meta todo el mundo quisiera alcanzar. David suplicó fervientemente a Dios y suplicó lo que cualquier alma noble podría desear para sus hijos, para sus hijas, pero también para los hijos
hijos y las hijas de todo su pueblo, no solo en particular su familia, nuestros hijos, nuestras hijas. Así con fervor David clamó a Dios por los hijos y por las hijas de todo su pueblo. El anhelo de David, del pastor, el anhelo de David era verlos crecer, no de cualquier manera, verlos crecer sanos y fuertes y con nobleza. Quería que todos sus hijos, que todas sus hijas recibieran una buena formación y que sus hijos y sus hijas constituyeran familias estables y familias prósperas, viviendo en medio del pueblo honradamente. ¿Y qué más se podría desear si se alcanzara ese ideal maravilloso, que es una promesa firme de Dios para su pueblo? ¿Qué más se podría desear? Y vuelvo aquí a repetir, podríamos engordar la lista de cosas más, pero creo que es suficiente y a lo mejor estropearíamos el hilo de lo que venimos diciendo. Dos palabras más para poder acercarnos a la realidad social por la que atraviesa nuestro país y el mundo entero. Es un mal generalizado, es un mal pandémico. Pensemos, todos, sin excepción, hermanos, hermanas, sin excepción, todos anhelamos ser bendecidos, y aún más todavía si pensamos en la tremenda bendición que es al día de hoy tener un techo. ¡Qué bendición tan grande! Yo me acuesto y le doy gracias a Dios por el techo, y me levanto y le doy gracias a Dios por el techo que me ha cobijado. La tremenda bendición que es en el día de hoy tener un techo y tener una salud, una buena salud, y tener un trabajo digno y bien remunerado. Trabajo que nos da estabilidad económica, y que eso proporciona, genera gozo, paz y tranquilidad. ¡Oh, qué maravilla! No, hermano, no nos hemos despegado de lo espiritual. Es la vida que Dios desea que este mundo entero pueda gozar y tener, incluido su pueblo. Miren, vamos a ver si podemos resumir las peticiones que David elevó al cielo. Ya hemos visto que David finaliza el Salmo reconociendo que el pueblo, familia o persona que recibe todo eso, ese pueblo pertenece a Dios. Los componentes del pueblo integran lo que en verdad
disfrutan de semejante bendición. Son aquellos bendecidos de Dios. Y no dudemos, hermanos, no dudemos. Todo lo dicho tiene su legítima aplicación en el plano espiritual. Y eso, queridos hermanos, eso desborda todas las expectativas. O sea que no es mojar el dedo en el agua y refrescar los labios. Va mucho más allá de nuestras particulares expectativas. Recordemos que el propósito original de Dios fue precisamente ese: la felicidad de aquellos seres que Él mismo había creado a su imagen y conforme a su semejanza. Y es por eso que Dios nos creó, pero previamente creó un mundo, un verdadero paraíso, porque el mundo hoy, a pesar de lo deterioradísimo que está, no deja de ser maravilloso. Y es por eso, repito, que Dios puso en este tan maravilloso mundo, o realizó, creó un verdadero Edén. Dios creó el mundo, y todo el mundo, inclusive al día de hoy, podemos decir que es un jardín de delicias. No lo es si no lo disfrutamos por el pecado y por la maldad que anida en el corazón, por la soberbia, por las avaricias. Bueno, pero la residencia es más que hermosa y edénica. Miren lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice, con referencia a Dios, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Es decir, todas las cosas terminan siendo maravillosas cuando ha alcanzado su madurez y su plenitud. Pero es lo que Dios hizo, porque este mundo, la mente de Dios, debía de ser paradisíaco. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios, o la obra que ha hecho Dios desde el principio, y se prorroga, se agranda o permanece hasta el fin. Por eso decía que lo que venimos diciendo no debiéramos de caer, queridos hermanos, en una falsa o una vana espiritualidad. No dejamos de ser espirituales anhelando los bienes que Dios ha creado para que sean gozados por sus criaturas. Mire, Filipenses capítulo 4, verso 7. Allí leemos Filipenses 4, 7. Dice, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento. La paz idílica que nosotros pudiéramos imaginar, dibujar o crear, siempre es pequeña y pobre comparada con esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz, los que estamos en Cristo, los que conformamos la Iglesia, esa paz, dice Pablo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz con Dios, la paz con el prójimo, la paz con la naturaleza. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 11. Miren, todo esto podríamos agregarlo a los dones de la gracia divina para ser auxiliados en diferentes temas, claro. Segunda Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Miren qué palabra más importante. Perfeccionaos. Es decir, otra vez, madurar. Haceros adultos espirituales. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. ¿Y qué dice ahora? Y el Dios de paz. En los pueblos paganos idólatras tenían el Dios del mar, pero también tenía el Dios del trueno y el Dios de la guerra. Pero nuestro Dios es el Dios de paz y de amor. Y este Dios de paz y de amor estará de vuestra parte, con nosotros, a nuestro favor. Creo, queridos hermanos, no sé en qué medida estoy transmitiendo el pensamiento, el mensaje, espero que lo hayan podido seguir, pero creo que todos coincidiremos en que los elementos que David presentó a Dios mediante su oración registrada en este salmo eran todos elementos nobles. Y miren, otra palabra que no sé si la he usado antes, pero que tengo gozo de usarla. Eran elementos nobles y legítimos. Miren, legítimos. Estamos legitimados para procurar y para gozar esos bienes. Entre ellos, todos los que David ha mencionado y ha presentado delante de su Dios, delante de nuestro Dios. Legítimos. Es más, creo también que cualquiera de los presentes, si lo hiciera desde la humildad, cualquiera sin distinción, desde la humildad podría suplicar a Dios las mismas cosas para su propia familia, para las familias que conforman la Iglesia e inclusive para cada gobernante que preside una nación. Es legítimo que lo alcance o que lo
frustre no es que así fuera la voluntad de Dios. Es el pecado, es la rebeldía, es la desobediencia, es la negligencia, es la comodidad, es la falta de compromiso. Pero los bienes y los medios nos han sido otorgados y están disponibles. Dios no los ha retirado. Ahora yo no sé si perciben, si han podido captar hacia dónde quiero llegar, por dónde quiero dirigir los tiros, o cuáles son las conclusiones a las que deseo llegar. Pues nada, vamos a dar un pasito de aproximación. Claro, me quedé corto porque la temática que tenía para hoy tuve que cambiarla. Pero hay algunas cositas todavía que comunicar que nos pueden hacer bien. Miren lo que dice el libro de los Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 4. Don Luis Carballosa decía muchas veces, señalaba un texto y dice, pues ahí estuvo siempre. Y este versículo siempre estuvo ahí. Mire, Proverbios 14 y verso 4. Dice la palabra aquí en este punto: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. La figura que tenemos son figuras eminentemente agrícolas, ya lo hemos anticipado, agrícola y ganadera, agropecuarias, se diría en nuestro idioma. Pero son figuras además muy preciosas, muy lindas. Porque todo esto de los bueyes y del granero vacío y de la abundancia de pan con la fuerza de los bueyes, todo eso, queridos hermanos, nos toca a nosotros. Son figuras eminentemente agrícolas, como ya he dicho. Miren, yo recuerdo mi niñez, 6, 7 años, más o menos. Yo recuerdo una vez que fui al pueblo con mi madre tenía allí alguna familia, una familia con cortijo. Estaba la era donde trillaban y habían algunas bestias, algunos animales. Y uno a esa edad no tiene mayor conocimiento, pero sí tiene capacidad de disfrutar. Y la vida del campo, aunque vaya para los años 50, la vida en España era una cosa totalmente diferente a la de hoy. Pero se pasaba muy bien. Y una vez me planté encima del trillo y no sé si era un primo de mi madre o un familiar, lo siento, que yo era el niño, y me dieron una varita
y yo me puse delante del que iba haciendo peso para trillar, y en este caso no sé si no era un buey, era un burro. Pero yo contento de darle con la varita al borriquito, y allí me daba yo la vuelta, y aquello era... ¡pah! No sé, pero aquello era muy lindo. Y luego después también estaban las fuentes, estaba la gente que por la noche tenía que hacer cola y ponían los cántaros unos detrás de otros para que cuando dieran el agua ser de los primeros. Pero muchas veces los gamberros iban a la cola de los cántaros de noche, empezaban a tirar piedras y los vecinos se encontraban sin cántaro. Bueno, así eran las cosas, pero la verdad que estamos leyendo aquí es que sin bueyes el granero está vacío, y eso significa hambre, eso significa flaqueza, eso significa vulnerabilidad. Pues no sé si nosotros estamos mirando si en la congregación, en la iglesia, tenemos bueyes. Tenemos bueyes. Si no los tuviéramos, yo creo que hay algunos que están tirando del carro sin descanso, sin aliento, y a veces teniendo que salvar los palos que se ponen en la rueda, pero que tiran. Para mí son bueyes. Pero tenemos que mirar si los tenemos, porque si no los tuviéramos, nuestro corazón se tenía que revolucionar por dentro y ser el primero para tirar del trillo, para tirar de la carreta o para tirar del arado, de lo que sea. Entonces tenemos bueyes. David, en el supuesto de que nosotros llegáramos a la conclusión de identificar entre nosotros 1, 2, 3, 4, 6 bueyes, ojalá. El granero sin bueyes está vacío. Es importante, hermanos, hermanas, es muy importante, importantísimo tener bueyes, pero no famélicos, enquelencle y enfermos, con matadura aquí, matadura allí y lleno de moscas. No, tener bueyes, como dice David, fuertes para el trabajo. Miren, la familia comporta responsabilidad y trabajo. Y la iglesia multiplica la necesidad de fuerza, de trabajo y de responsabilidad. Y a los bueyes por donde vamos a ir aterrizando. Los bueyes tienen que ser atendidos y tienen que ser cuidados, porque es por ellos que los graneros estarán llenos, que habrá genuina y auténtico crecimiento. Los bueyes, y Dios se cuida de eso. Dice el Señor: no pondrás bozal al buey que trilla. O sea que había malas almas que explotaban al animal y que le ponían un bozal para que no pudiera comer un puño.
de lo que gracias a su energía y a su esfuerzo se había cosechado. Y tendría que ser muy duro para el buey tener hambre y verlo delante de sus ojos y estar impedido de tomar ese bocado. No pondrás bozal al buey que trilla. Estoy citando Deuteronomio 25:4, pero también podríamos citar al Señor y podríamos citar a Pablo. Este que estoy ahora mismo abordando hubiera sido el tema principal que deseaba desarrollar en esta mañana, pero queridos hermanos, va a quedar de momento un poco aparcado, y en la voluntad de Dios, si Él quiere, si Él lo permite, poder retomarlo en otro momento y tratarlo con amplitud. Bueno, pues aquí lo dejamos. El Señor nos ayude y seamos verdaderamente agradecidos, porque si no tenemos todas las bendiciones que quisiéramos, tenemos más de lo que merecemos. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén.